tormenta tropical, ciclón, huracán y tifón describen el mismo tipo de desastre. Se refieren a grandes sistemas cerrados de circulación de aire en la atmósfera, en los que se combinan bajas presiones y fuertes vientos, que rotan en el sentido opuesto de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Los mismos pueden llegar a destruir ciudades enteras, dependiendo de la categoría que alcancen la escala de Saffir-Simpson, ya que los más devastadores suelen alcanzar la categoría 5 de esta escala. Los daños provocados se miden por el número de muertos, la intensidad, la presión y las pérdidas económicas que sufren las zonas en las que estos se producen. Además, las consecuencias pueden ser deslaves e inundaciones. Estos sistemas se denominan ciclón en el Océano Índico y el Océano Pacífico Sur, huracán en el Océano Atlántico Occidental y el Océano Pacífico Oriental, y tifón en el Océano Pacífico Occidental. Los ciclones, huracanes y tifones pueden predecirse con varios días de antelación. Primero, en un ataque repentino y breve, los fuertes vientos causan daños importantes en la infraestructura y las viviendas, en particular en las construcciones menos sólidas. Posteriormente, suelen producirse fuertes lluvias e inundaciones, y en regiones costeras, llanas mareas de tormenta. A continuación se va a presentar los 10 huracanes más relevantes que se han producido a lo largo de la historia. El más mortífero. El gran huracán, también conocido como el huracán San Calixto, ocurrió del 10 al 16 de octubre de 1780 y es para la mayoría el huracán más destructivo de la historia de la cuenca atlántica, con el mayor número de víctimas mortales de los que tenemos datos. No se tiene constancia del nivel que adquirió ni de la velocidad a la que soplaba el viento, pero las consecuencias de este huracán exceden ampliamente las consecuencias de otros ocurridos después en el Atlántico, también muy destructivos. El huracán azotó las islas Martinica, San Eustaquio y Barbados, posiblemente con vientos que superaban los 320 km por hora. Dejó a su paso la escalofriante cifra de 27.500 muertos. La tormenta se originó en el Mar Caribe, al parecer en la zona de las islas de Cabo Verde, y tardó 2 días en llegar a Barbados. En Martinica, el terrible huracán causó 9.000 muertes con una marejada ciclónica de 7.6 metros de altura. En San Eustaquio hubo entre 4 y 5.000. Después de arrasarlas, avanzó hasta Puerto Rico, La Española y Florida. La última vez que se observó fue el 20 de octubre en la isla de Terranova, en Canadá. Segundo más mortífero, 1998, el huracán Mitch, con unos vientos sostenidos de 290 km por hora como velocidad máxima. Este huracán dejó tras de sí a 18.000 muertos en América Central entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 1998. Causó unas pérdidas económicas de miles de millones de dólares. Se formó a partir de una onda tropical en el Atlántico. Pronto pasó a ser depresión tropical y más tarde tormenta tropical. Fue en este momento cuando se le asignó el nombre de Mitch. La tormenta tropical se transformó en huracán el 24 de octubre y a los 2 días ya había alcanzado la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, con una presión de 905 milibares. En Nicaragua, el huracán Mitch no tocó tierra, pero la gran cantidad de lluvias causaron en total unas 3.800 víctimas mortales. Entre 500.000 y 800.000 personas se quedaron sin hogar. En el Mar Caribe, las olas alcanzaron hasta 4 metros de altura y las ráfagas de viento hasta 67 km por hora. El más grande, el huracán Sandy batió ese récord en 2012 al llegar hasta unos increíbles 1.500 kilómetros de diámetro. Se inició en el sureste del Mar Caribe y se desplazó hacia el norte por toda la costa este de Estados Unidos hasta desaparecer cuando estaba entrando en Canadá. El gran huracán de Nueva Inglaterra de 1938 consiguió avanzar a la increíble velocidad de 110 km por hora. Se formó en las costas africanas y avanzó a través del Atlántico con fuerza 5, antes de tocar tierra como huracán de fuerza 3 con una presión central de 946 milibares y murieron 683 personas. La tormenta se formó en Cabo Verde, en la zona oriental del Océano Atlántico. Llegó a la categoría 5 en las Bahamas hasta el 20 de septiembre antes de girar hacia el norte. Esta tormenta es extremadamente inusual porque su velocidad de avance se acercó a 70 millas por hora. El rápido movimiento inusual permitió a los huracanes viajar lejos hacia el norte, antes de que tuviera la oportunidad de debilitarse sobre aguas más frías.
La mayoría de los daños causados por la tormenta fue debido a la marejada y el viento. El daño ajustado a inflación se estima 600 millones de dólares, siendo uno de los huracanes más grandes de los Estados Unidos. Aproximadamente 600 personas murieron en la tormenta en Nueva Inglaterra y hasta 100 personas en otros lugares de la ruta de la tormenta. Este huracán es recordado por su velocidad de avance sin precedentes, ya que llegó a Long Island en unas horas. El huracán con los vientos más rápidos. El huracán Camille es uno de los huracanes cuyos vientos han alcanzado mayor velocidad. Ha sido el único que ha tocado tierra con vientos sostenidos de 305 km por hora. Camille avanzó por el estado de Mississippi y más tarde giró hacia el este, cruzando las montañas Apalaches para deshacerse en el Atlántico. Alcanzó una velocidad sostenida de 320 km por hora y una presión atmosférica de 905 milibares. Azotó Mississippi, Luisiana, en agosto de 1969 y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. La tormenta se había formado el 14 de agosto y se fue intensificando muy rápidamente. Pasó bordeando la región occidental de Kuna y con una fuerza de categoría 3. En el Golfo de México cogió más fuerza y tocó tierra con una presión mínima central de 905 hectopascales y vientos sostenidos de 305 km por hora, con una marejada ciclónica de 7.3 metros de altura. Luego se extendió por la costa de Mississippi, causando inundaciones y muertes tierra adentro, al pasar las montañas Apalaches de Virginia. En el Golfo de México, el huracán produjo olas desde 21 metros. El huracán Camille movió incluso el fondo del océano. Dichas circunstancias, junto con el fuerte viento y el oleaje, destruyeron 3 plataformas petrolíferas. Los daños de la industria petrolífera se estimaron en $100 millones. Hubo cortes de luz mientras se acercaba a la línea de costa de Mississippi. La autopista 90 de los Estados Unidos se inundó. Los incendios consumieron urbanizaciones costeras, se produjeron marejadas de 7.3 metros y la destrucción fue casi completa. El que más rápido creció desde tormenta tropical a huracán de fuerza 5. Una tormenta tropical suele tardar días en alcanzar la categoría de huracán y pocos llegan a alcanzar la fuerza 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson. El huracán Vilma lo logró en tan solo 16 horas en el 2005. Se creó en el Mar Caribe y después de rozar las costas de México, giró y atravesó a la Florida para desaparecer cerca de las costas de Terranova. La segunda semana de octubre del 2005, una gran y compleja zona de bajas presiones se desarrolló sobre el Atlántico Oeste y el este del Caribe, con varias zonas de tormenta eléctrica. Esta área de clima perturbado, al sur-oeste de Jamaica, se fue organizando lentamente hasta convertirse en una depresión tropical a cabo de 24 horas. Posteriormente se convirtió en una fuerte tormenta tropical. El mecanismo de la tormenta consistió en un movimiento lento por las aguas cálidas que fue rozándose continuamente hasta que se convirtió en un huracán el 18 de octubre. Huracán San Ciriaco, de 1899, conocido como el huracán Puerto Rico, fue el más longevo de los huracanes del Atlántico de la historia. El 8 de agosto de 1899, en Puerto Rico, se experimentó uno de los huracanes más destructivos de la historia. Llovió durante 28 días seguidos y los vientos alcanzaron velocidades de 100 millas por hora. La pérdida de vidas y daños de la propiedad eran inmensas. Aproximadamente 3.400 personas murieron en las inundaciones y miles se quedaron sin refugio, sin comida y sin trabajo. El efecto más devastador de San Ciriaco fue la destrucción de las tierras de cultivo, especialmente en las montañas, donde se encuentran las plantaciones de café. San Ciriaco ha agravado la situación social y económica de Puerto Rico en el tiempo y tuvo grandes repercusiones en los años que siguieron. Que más daños económicos ha causado. El huracán Katrina se formó al sureste de Estados Unidos el 23 de agosto del 2005. Se formó sobre las Bahamas y cruzó el sur de Florida como un huracán de categoría 1, siguiendo su paso al noreste aumentando el grado de intensidad llegando a ser de categoría 5, siendo este el nivel más alto de intensidad de un huracán. Y se debilitó antes de tocar tierra por segunda vez como un huracán de categoría 3 el 29 de agosto en el sureste de Luisiana y se termina al norte de Canadá el 1 de septiembre del 2005.
En el transcurso de este fenómeno ha aumentado su tamaño a aproximadamente 600 kilómetros de diámetro. En la ciudad de Nueva Orleans, 108.000 millones de dólares en daños materiales y más de 1.800 víctimas mortales. El huracán gigantesco. El huracán Igor alcanzó categoría 4 durante 4 días con cerca de 250 kilómetros por hora, aunque su diámetro rompió todos los récords, nada menos que 1.480 kilómetros de diámetro. Acción explosiva durante las siguientes 24 horas. Durante este tiempo, los vientos de la tormenta aumentaron de 75 millas por hora a 150 millas por hora y su presión barométrica disminuido en un 52 milibares. Cerca del final de esta fase se pronosticó que Igor alcanzaría la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Igor se debilitó gradualmente a medida que experimentaron un aumento del viento y la intrusión del aire seco. El huracán Gilberto golpeó durante 9 días el Caribe y el Golfo de México en septiembre de 1988. Se convirtió en tormenta tropical al desplazarse sobre aguas cálidas del Caribe. Se intensificó hasta convertirse en un huracán importante el 10 de septiembre y tocó tierra por primera vez en Jamaica, siendo ya un huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con unos vientos de 240 km por hora. Mientras se alejaba de Jamaica, el huracán Gilberto se intensificó y se convirtió en huracán de categoría 5 cuando atravesaba Gran Caimán. Gilberto siguió empeorando hasta alcanzar unos vientos de 296 km por hora y una presión mínima de 888 milibares, que era la más baja registrada hasta ese momento. Este huracán dejó a su paso 341 muertos, la mayoría en México, y unos daños estimados para los territorios afectados de 5.5 billones de dólares de la época.